Retrato de un crimen, de Heather Graham. Capítulo 5. Había sido un fin de semana infernal. Jake se había pasado la mitad del tiempo siguiendo el rastro de los seguidores de Peter Borden, desde la disolución de su culto, y la otra mitad, instalándose en su nuevo muelle. En cuanto a los seguidores de Borden, tenía parte de la información que necesitaba en sus propios archivos informáticos, y para la puesta al día, había contado con la ayuda de Hank Anderson, un hábil investigador informático. A pesar de todo, gran parte de la información que había reunido Anderson coincidía con la que él tenía. El seguimiento de aquel caso se había convertido en una especie de compulsión para Jake. Había guardado silencio sobre su persistencia para que sus compañeros no lo tacharan de obsesivo y pensaran que su determinación rayaba en el acoso policial. El capitán Blake, jefe de homicidios, lo llamó el sábado por la tarde para soltarle un sermón. Los buenos detectives echan todas las horas que hacen falta, trabajan mucho más de lo que se les paga, pero también aprenden a conservar la cordura, aprenden a irse a sus casas y a tener su propia vida. Jake coincidía plenamente con él. Su última víctima llevaba muerta algún tiempo. Ir por ahí dando bandazos no le serviría de nada. Un trabajo decidido y constante para llevar al asesino a la justicia era el mayor servicio que podía prestar a la víctima. Dicho aquello, Blake le recordó que debía ceñirse a la lógica, trabajar mucho y asegurarse de que se tomaba tiempo libre y se oxigenaba la cabeza. Un policía demasiado cansado, estresado y obsesivo no hacía ningún bien a nadie, por supuesto. Pero había muchas cosas que Jake quería hacer personalmente. Primero, la autopsia. Gannett, como había prometido, se había puesto manos a la obra y Jake había estado presente. Después, el sábado por la noche, Marty y él hicieron varias llamadas a antiguos seguidores del culto de Borden. Entrevistarlos a todos llevaría tiempo, y en una noche de sábado no era fácil localizar a nadie. La primera mujer a la que entrevistaron se había casado, tenía un niño de 3 años y su relación con el culto era una vergüenza para ella. Su marido lo ignoraba por completo, aseguraba no haber conocido jamás a las víctimas ni haber tomado parte en la jerarquía del culto. Tanto Marty como Jake intuyeron que decía la verdad. La segunda visita no dio mejores resultados. El joven solo había asistido a unos cuantos sermones de Borden. Desde entonces había renacido el cristianismo y pasaba casi todos los días trabajando en un hogar de vagabundos de la localidad. Jake y Marty pudieron confirmar su declaración. El domingo por la tarde siempre era el mismo tiempo de ocio de Jake. Muchos amigos y conocidos suyos se reunían en un bar. A veces en Nick's tomaban cerveza, contaban anécdotas de pesca y veían fútbol en la televisión. Aquel domingo Jake estuvo ocupado con los enganches de luz y agua. Ni siquiera se pasó por Nick's por la noche. Fue a ver a su padre, quien, después de la muerte de su esposa, hacía casi 2 años, pasaba demasiado tiempo sentado a solas en la oscuridad, diciéndole a todo el mundo que se encontraba perfectamente. En cierto sentido, Jake había hecho lo que le pedían. El problema era que ni las órdenes, ni el sentido común, ni la lógica podían impedirle pensar, sopesar y planear. Obsesionarse. El lunes por la mañana, nada más llegar a su mesa, recibió una llamada de Neil Austin, de la unidad de medicina forense. Solo quería decirte que estamos haciendo lo posible por identificar a la víctima del sábado. Con suerte, será gracias a un registro dental, pero hasta ahora no hemos encontrado nada. Dudo que fuera de aquí,
Y si lo era, nadie le ha denunciado su desaparición. O quizá nunca haya ido a un dentista. La pobre murió con los dientes perfectos. Perfectos. Las muelas del juicio le habían salido sin problemas y no tenía caries. ¿Cuántas personas llegan a los veintitantos con la dentadura impecable? Gracias por el esfuerzo y por la información, Neil, le dijo Jake. Ojalá pudiera darte más. Por desgracia, estas cosas llevan tiempo. Los dos conocían la triste verdad de aquella afirmación. Había casos en los que identificar a un cadáver en aquel estado podía llevar semanas, incluso meses, y otros en los que los cuerpos no llegaban a identificarse. Aún así, gracias a la medicina forense y a los ordenadores, había ocasiones en que la identificación era rápida. ¿Puedes decirme algo más? De unos 25 años, dientes perfectos, de aproximadamente 1,75 de estatura, complexión media, no ha tenido hijos. Gannett dice que parece un asesinato ritual. Igual que... Sí, igual. Neil exhaló un suave suspiro de pesar. Seguramente era una preciosidad. Los chicos le han puesto el apodo de Cenicienta. No está cubierta de ceniza, pero el estado en que la encontraron tiene gracia. Vemos miles de casos y aún así, algunos son especialmente duros. Te enviaré los informes que tenemos. Ah, y Gannett dice que lleva muerta de 2 a 4 meses. Gracias, Neil. Jake colgó y sacó el archivo de la última de las víctimas que había sido asesinada hace 5 años atrás. El retrato de una joven de sonrisa tímida estaba prendido en la esquina derecha de la página. Dana Renaldo. Ella también había rondado los 25, tenía 27 años para ser exactos, cuando fue asesinada. Medía 1,75 m, pesaba 54 kilos y era una joven inquieta y atractiva. Sus padres habían fallecido y una prima había denunciado su desaparición, casi un año después de que encontraran el cadáver. Procedía de Clearwater. Un buen día, hizo las maletas y vació sus cuentas bancarias. 3 meses antes de su marcha, había vivido un divorcio complicado. No tenía hijos, así que, hasta que su cuerpo apareció en Miami-Dade, las autoridades locales de Clearwater pensaban que había escogido empezar una nueva vida. Era legal que un adulto desapareciera si ese era su deseo. Su Cenicienta, como los del equipo forense la habían bautizado, parecía muy similar. Cambio de archivo. Eleanor Thorne. Ellie, para los amigos. No se parecía en nada a Dana Renaldo ni a la última víctima, era de Omaha y no había vuelto a su casa después de unas vacaciones en Fort Lauderdale. Tras vaciar su cuenta bancaria, la habían visto de vez en cuando por la ciudad y había asistido a los servicios religiosos de Bordón. Había pasado la noche en la propiedad comunal con bastante frecuencia. De casi 1,75 m de estatura, había sido rubia y atlética, como las demás, cuando la encontraron. El tiempo y los elementos habían causado estragos en sus restos. La primera de las 3 víctimas anteriores era licenciada en arquitectura de Tulane. Era una joven inteligente y, de acuerdo con sus amigos, decidida. Huérfana, se había criado desde niña en hogares de acogida. Había superado el colegio con mucho esfuerzo y becas. Con 26 años, en el momento de su muerte, había sido menuda, de 1,55 m de estatura y 45 kilos de peso. Había estado viviendo en Miami Beach y le encantaba la arquitectura de la zona. Profundamente religiosa, necesitaba de alivio espiritual. Había sido presa fácil para Peter Bordón, alias Papá Pierre. Justo cuando cerraba el archivo,
Marty se acercó y le arrojó una carpeta marrón sobre la mesa. Peter Borden sigue encerrado en el penal del centro de Florida. Marty, no he sugerido que no lo estuviera. Pero escucha esto. Ha sido un prisionero modelo. No tardarán en soltarlo. Su comportamiento es ejemplar y, por supuesto, está encarcelado por un delito no violento. Todos los que han trabajado con él dicen que es amable y educado. Lee el informe. No, mejor no. Te entrarán ganas de vomitar. Bueno, demonios. Vomites o no, tienes que leerlo. Hay una cita del psicólogo penitenciario que te va a encantar. El señor Bordón lamenta haber creído que su método contable no perjudicaba a la sociedad. Se comporta como una persona resuelta a pagar sus deudas. Desde luego, no representa peligro alguno para la sociedad. Es profundamente religioso. Ha sido amigo de muchos en situaciones extremas y es muy apreciado por sus compañeros de cárcel. Jake se quedó mirando a Marty, siguiendo cómo se le contraían los músculos del cuello, como si lo estuvieran asfixiando. Suspiró y tomó el archivo. Jake, él no puede estar asesinando. Eso ya lo sabemos, dijo. Jake exhaló un hondo suspiro. Marty, cuando me dijiste que habías comprobado que Bordón seguía en la cárcel, te creí. Donde esté no significa nada, ni ahora ni hace 5 años. Tenemos otra mujer asesinada, y ese malnacido ha de tener algo que ver. Eso no lo sabemos, Jake. Es una corazonada. No, no podemos darle al fiscal una corazonada, Jake. Maldita sea. Marty, eso ya lo sé. Marty se sentó en su escritorio, situado frente al de Jake. Otra mujer muerta con las orejas cortadas. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué ha muerto? Murmuró Marty, pensando en voz alta. Una chica joven que solo intentaba vivir su vida y que tomó un desvío equivocado en algún punto del camino. Las palabras de Marty hicieron que Jake se estremeciera por dentro. Aquello era su trabajo, su profesión. No era un policía novato, sino un detective de homicidios curtido, que aunque no lo había visto todo, sin duda había visto bastante. Había dirigido muchos casos de homicidios, y lo había hecho con profesionalidad, sin permitir que el odio, el dolor, la pena y la contrariedad se interpusieran en su labor. Aquel caso en particular, sin embargo, era tan doloroso y amargo. Inspiró hondo para recuperar el control. Sabía muy bien que no podía dejarse llevar por las emociones, que no podía exhibirlas de ninguna manera, ni siquiera ante Marty. No quería que lo apartaran de la investigación. Vamos a entrevistar al resto de los seguidores conocidos de Bordón, a averiguar lo que hacen ahora, a investigar a qué se dedican. En realidad no tenemos muchos datos con los que trabajar. Si pudiéramos identificar a la joven. Hizo una pausa y habló con su idea. Esta semana haré una escapada al penal. ¿Quieres compañía o crees que debo quedarme aquí? Creo que uno de los dos debería quedarse. Entonces estarías más feliz aquí, entrevistando a los antiguos adeptos de Bordón. ¿Te gusta estar en el meollo, Jake? Lo sabes. ¿Seguro que no quieres que vaya yo? Jake lo negó con la cabeza. No, gracias. Quiero hablar con Bordón, personalmente. Marty movió los pies con incomodidad. Ya has hablado con él antes. Cierto, y de no ser por Marty habría echado a perder su carrera policial. Había estado a punto de estrangularlo. Marty y un agente uniformado lo habían separado de Bordón. Marty sabía cuánto lo aborrecía, aunque lo creyera que la muerte de Nancy tuviera relación con el caso. Sentía el mismo dolor que él. De hecho, había sido uno de los primeros agentes que se había presentado en el lugar en que habían encontrado el coche de Nancy. No me pasará nada.
Si no me hubiera ayudado ese fortachón, no habría podido evitar que lo estrangularas. Marty, obré mal. Me dejé llevar por las emociones, pero te aseguro que ahora soy dueño de mí. No puedo matar a Borden. ¿Cómo que no puedes matarlo? Apuesto que sí. No es bajito ni enclenque, pero tú pesas más que él. Eres todo músculo y la subida de adrenalina que tenías aquel día era temible. Por supuesto que puedes matarlo y no sé si podrás controlar tu mal genio. Puedo y lo haré, pero no puedo matarlo, Marty. De verdad que no. Lo necesito vivo. ¿Que lo necesitas vivo? Los dos pensamos que es un asesino, aunque no se ensucie las manos matando. ¿Por qué lo necesitas vivo? Porque necesitamos averiguar lo que pasó hace 5 años y si ahora se está repitiendo la historia, se nos pasó algo por alto. Borden era el jefe y había más personas implicadas en los asesinatos, pero no creo ni por un momento que los cometiera solo. Marty, debemos descubrir la verdad o nunca nos libraremos de este caso. Guardó silencio unos minutos. Después hizo una mueca y habló con rotundidad, con una sinceridad desnuda que su compañero podría comprender muy bien. Necesito saber la verdad, o nunca me libraré de este caso. Pasado un segundo, Marty asintió, pero en aquel momento sonó el teléfono de Jake. Este descolgó. Era el capitán Blake, el jefe de la brigada de homicidios. He oído que has estado ocupado este fin de semana. Me he tomado el domingo libre. Para pasarte el día leyendo archivos, fui a ver a mi padre. Me alegro. Bueno, he visto los informes del forense sobre esa chica que encontraron el viernes. Y sí, es similar a los asesinatos de hace 5 años. Reforzaremos el equipo de investigación. Y si puedes jurar que mantendrás la cabeza fría y que no especularás públicamente, volverás a dirigirlo, detective. Puedo mantener la cabeza fría, vaciló. Gracias, señor. Nadie conoce lo que ocurrió entonces tan bien como tú. Siempre ha sido tu caso, así que es natural que siga haciéndolo. Claro que esto podría ser obra de un imitador. Sí, señor, lo sabemos. Y no eres el llanero solitario, Jake. Resolvemos los casos trabajando en equipo. Sí, señor. Muy bien. Reunión a las 10:30 en mi despacho. ¿Entendido? Contaremos con Franklin, del FBI. ¿Algún problema con eso? No, señor. Lo tenía, pero no estaba dispuesto a decírselo a Blake, y tampoco a Franklin. Belk, Rosario, McDonald y Rizzo completarán el equipo. Siempre puedes recurrir a los agentes uniformados que necesites. Parece un buen equipo y un buen apoyo. A las 10:30, repitió el capitán Blake. Sí, señor. Allí estaremos. Colgó y se quedó mirando el auricular con aire pensativo. ¿Y bien? Dijo Marty. Jake se encogió de hombros. Marty era un gran admirador de Sir Conan Doyle. Como a tu subdetective victoriano le gustaba decir, Marty, comienza la función. A las 10:30 reunión en el despacho del capitán Blake. Añadió. Vamos a reforzar el equipo con Belk, Rosario, McDonald y Rizzo. Ah, ¿y con Franklin del FBI? ¿Con Franklin? Inquirió Marty con desolación. ¿Algún problema? Dijo Jake. ¿Problema? ¿Yo? Maldita sea, no. Dijo Marty. Pulsó algunas teclas de su ordenador, dispuesto a buscar los archivos disponibles. Seguía moviendo la cabeza. Demonios. Franklin, dijo. Te he dicho, Marty. Lo regañó a diente. Te he oído, Marty. Lo regañó Jake. Es eficiente, pero tan estirado. Habla hasta como si le hubieran metido una escoba por el trasero. Claro que es un genio con los ordenadores. Eso nadie puede negarlo, admitió Jake.